Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de dos temas bien, pero bien candentes. La crisis política de España por el plan de independencia de Cataluña y el futuro de Argentina después de la victoria del presidente Mauricio Macri en las elecciones legislativas del 22 de octubre. Vamos a empezar analizando la crisis que se está viviendo en España y en Cataluña, que ha sido catalogada por el expresidente español José María Aznar como uno de los momentos más críticos en la historia de España. Hablamos con el expresidente Aznar hace pocas horas y le preguntamos cómo se va a resolver, cómo se debería resolver esta crisis. Cuando tú tienes una crisis de secesión, cuando tú tienes un golpe de Estado y cuando el país se intenta desgarrar por parte de los secesionistas o de los separatistas, estás viviendo una crisis existencial, ¿no? Y por lo tanto estás viviendo una crisis crítica, realmente. Como ustedes saben, hace pocas semanas el presidente del gobierno regional de Cataluña, Carles Puigdemont, hizo un anuncio un tanto ambiguo, declarando un plan de independencia de Cataluña y al mismo tiempo suspendiéndolo hasta nuevo aviso a la espera de un diálogo con el gobierno central de Madrid. Y el presidente español, Mariano Rajoy, respondió anunciando que aplicará el artículo 155 de la Constitución española, que le permite al gobierno central intervenir todos los poderes de una región si esa región se aparta de la Constitución. O sea, le permite al gobierno central tomar el control de la policía, de la administración pública, de los canales públicos de televisión. Y en días recientes, ambas partes subieron la apuesta. Rajoy le pidió autorización al Senado de España para despedir a todo el gabinete regional de Cataluña y limitar las competencias del Parlamento regional. Y el gobierno regional de Cataluña dijo que resistirá el embate en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Constitucional. Y lo que es más, podría hacer una declaración formal, categórica de la independencia de Cataluña. ¿Qué va a pasar ahora? Estamos en la antesala de una escalada de violencia en España. Vamos a ver lo que nos dijo el expresidente Aznar, que pertenece al mismo partido político que el actual presidente. Y luego lo vamos a comentar desde Barcelona, en Cataluña, con Elizabeth Castro, escritora y ex coordinadora del Comité Internacional de la Asamblea Nacional de Cataluña, que por supuesto apoya la independencia de la región. Y más tarde en el programa vamos a hablar sobre el futuro político de Argentina con Jorge Lanata, el periodista más conocido de la Argentina. Lanata vino a Miami a recibir un premio del Instituto Interamericano para la Democracia y a hablar sobre su libro más reciente, titulado 56. Le vamos a preguntar también sobre algunas de las cosas que cuenta allí sobre su vida privada y su carrera. Bueno, arranquemos con la crisis de España y el plan de independencia de Cataluña. Veamos lo que nos dijo el expresidente español José María Aznar. Expresidente Aznar, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado de saludarte, Andrés. Presidente, hace pocos días usted dio una conferencia en su fundación, en FAIS, en Valencia, si mal no recuerdo. Y dijo, por lo menos leí que dijo algo que me dejó un poco así choqueado. Usted dijo que esta es la peor crisis o la peor situación política en la historia de España. ¿Lo malinterpretaron o dijo realmente eso? No, dije que es una situación crítica en la historia de España. Sé que alguno dijo que era la situación más crítica de la historia de España. No, okay. Es una situación eso es lo que decía el crítica en la historia de España. ¿Pero cuán crítica es? Existencial. Existencial. Sí, bueno, claro. Casi lo mismo, entonces. Sí, claro. Pero sí, no es la más, porque probablemente en otros momentos de nuestra historia pues hemos tenido también otras crisis existenciales que hemos sabido superar y yo espero que sepamos superar también esta, ¿no? Pero claro, cuando tú tienes una crisis de secesión, cuando tú tienes un golpe de Estado, y cuando el país se intenta desgarrar por parte de los secesionistas o de los separatistas, estás viviendo una crisis existencial, ¿no? Y por lo tanto estás viviendo una crisis crítica, realmente. ¿Usted, presidente, aprueba, supongo que sí, el artículo 155, el uso del artículo 155 de la Constitución que autoriza al gobierno central a intervenir, en este caso, el gobierno regional de Cataluña? Usted ha dicho que sí. Yo apruebo toda la Constitución y también ese artículo. Claro, pero ¿no sería contraproducente? ¿No es eso lo que están esperando los independentistas, que el gobierno español sea el malo de la película, que caiga ahí con los militares, tome las
instituciones regionales por la fuerza, aparezcan en las fotos dándole palazos a la gente. ¿No es eso lo que buscan? La intervención la acción por el artículo 155 es el restablecimiento del orden constitucional y también el restablecimiento de la autonomía. Lo que los secesionistas y los golpistas están haciendo es intentar acabar con la Constitución y acabar con la autonomía de Cataluña. Lo que el artículo 155 restablece la Constitución, restablece la autonomía de Cataluña, ¿no? Y yo soy partidario de aplicar toda la Constitución y no hay situación más peligrosa que aquella en que la ley no se aplica. No hay situación más peligrosa que aquella en que el orden constitucional, el orden legal no existe. Y no hay situación más peligrosa en la cual la seguridad jurídica desaparece. Y eso es al final el reino de la rebelión, de la secesión y del caos y la anarquía, ¿no? Por eso, y por esa situación, pues tantas centenares y centenares de empresas se están marchando de Cataluña, ¿no? Entre otras razones, ¿no? Pero la ley, el Estado de Derecho, el orden constitucional, tiene que ser restablecido. Ese es el elemento esencial para una convivencia estable, una convivencia pacífica. ¿Cómo se llegó a esto, presidente? ¿El presidente Rajoy actuó bien o, como dicen algunos, dejó pasar el tiempo, esperó demasiado? No, yo creo que dejando al margen el juicio que uno puede tener sobre una cuestión de decisión política en un momento determinado, yo personalmente hubiese tomado medidas hace tiempo, hace tiempo, pero ahora lo que se han tomado esas medidas, o se van a tomar esas medidas, las va a aprobar el Senado y por lo tanto hay que respaldarlas, ¿no? Porque sin duda van en la dirección correcta, ¿no? Pero esto es una deriva del nacionalismo catalán, de un nacionalismo que se convierte en independentista, que se convierte en secesionista y que se radicaliza cada vez más. Y evidentemente quiere asfixiar a la sociedad catalana, dividirla, enfrentarla, fragmentarla, ya lo ha conseguido, y quiere desgarrar a Cataluña de España. La responsabilidad íntegra es la responsabilidad de los secesionistas y de los separatistas y de los golpistas, que es realmente lo que son. La responsabilidad de los gobernantes y la responsabilidad del resto de las fuerzas políticas y de las autoridades del Estado es restablecer la legalidad y que el orden constitucional, como ha reclamado con mucho acierto el rey de España, el rey Felipe VI, pues se ha restablecido. Bueno, pero volviendo a mi pregunta anterior, si cae el gobierno central a palazos, no la reacción, o sea, ¿no es eso lo que quieren? Porque eso, para usar el viejo término marxista, eso agudiza las contradicciones del sistema y de alguna manera crea la sensación... Sí, pero eso no tiene por qué ser la alternativa. Eso sucedió, yo creo, porque equivocadamente pues se intervino de alguna manera y salieron unas imágenes de intervención ante unas supuestas votaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Que luego resultaron que eran mucho menos espectaculares de lo que parecía, ¿no? Todo eso ya lo sabemos que existe, ¿no? Hoy sabemos cómo se hacen las cosas, hoy sabemos cómo funcionan las redes sociales, hemos visto cómo pasaban las cosas en muchas partes del mundo, y esos grupos radicales, esos grupos secesionistas, saben cómo manejarse. Las respuestas prudentes, pero al mismo tiempo las respuestas tajantes, tienen que ser muy claras, autorizando, restableciendo el orden constitucional. Y finalmente hay una cosa que es evidente, ¿no? En una democracia, el monopolio del uso de la fuerza lo tiene el Estado. Y el monopolio del uso de la fuerza en manos del Estado es legítimo cuando se usa para restablecer el orden constitucional. Si fuera necesario, que ojalá no sea necesario. Los historiadores dicen que temen que pase algo parecido a lo que pasó en Alemania en los años 30. Porque, usted corrígeme, conoce la Constitución española 1000 veces mejor que yo, pero este artículo que permite al Estado, al gobierno central intervenir en una región que se subleva, está adaptado de la legislación alemana. Y en Alemania, según los historiadores, cuando se aplicó esta cláusula de que el gobierno central podría intervenir en un gobierno regional, en este caso el gobierno de Weimar, se sublevó el gobierno de Weimar y ahí empezó el fenómeno del populismo y el nazismo en Alemania. No, yo creo sinceramente que no. Yo creo que el problema de los años 30, además en Europa, además de las consecuencias de la crisis financiera del 29, etcétera, etcétera, fue fundamentalmente un proceso que venía antes, de que fue el desplome de los partidos centrales en los grandes países europeos. Que eso sí tiene que ver con lo que está pasando ahora. Con los regionalismos.
Los regionalismos no, y el desplome de los partidos. Es decir, la Quinta República Francesa la sustentaba un partido de la derecha y el Partido Socialista en la izquierda. Los dos partidos se han derrumbado y emerge una persona nueva prácticamente sin partido en cuestión de meses, ¿no? El fraccionamiento político el parlamentario en Alemania es el más grande que se ha producido desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Presidente Aznar, entonces, ¿qué habría que hacer con Puigdemont y la cúpula de los independentistas? ¿Meterlos presos o eso sería convertirlos en mártires y sería contraproducente? No, lo que yo no quiero es que sean mártires los ciudadanos catalanes, los ciudadanos de España. De la ley, o sea, yo no entiendo esas fórmulas de decir que se va y se viene de la legalidad, ¿no? Porque eso es lo mismo que si un ciudadano dice, bueno, yo ahora durante 15 días me voy a declarar a cometer delitos y a los 15 días vuelvo a la legalidad y no me pasa nada, ¿no? Eso no puede ser, ¿no? Si existe un golpe de Estado, que existe, si existe una rebelión, que existe, si existe una sedición, que existe, eso debe ser con todas las consecuencias políticas y con todas las consecuencias judiciales a las que haya lugar. Yo no tengo duda en ese sentido. La ley y el Estado de Derecho está para aplicarlo y si no, no hay libertad ni democracia que pueda soportarlo. Vamos a Barcelona. Elizabeth Castro. Elizabeth, usted acaba de escuchar al expresidente Aznar, los llama a ustedes, a los independentistas catalanes, golpistas, sediciosos, gente que está quebrando la Constitución española. Su respuesta. Somos demócratas. Nosotros somos un movimiento de personas que, gracias a las políticas del señor Aznar, de despreciar la cultura catalana, de despreciar Cataluña en general y de no escuchar nunca los agravios, las quejas que tiene la gente de Cataluña, pues la gente en Cataluña se organizó, se movilizó y decidió pues que quería otra cosa, quería otro gobierno, otro sistema de gobierno y eligió en las elecciones con más participación en la historia de Cataluña una mayoría a favor de la independencia, eso a finales de 2015. Y este gobierno prometió a la gente buscar la independencia. Y a mediados de 2016, pues la decisión fue llegar a la independencia por un referéndum. Ahora, esta gente que al señor Aznar dice que somos golpistas, pues creemos en la democracia. Creemos que cuando uno no está satisfecho con el gobierno, lo que hay que hacer es organizarse, informarse, elegir los representantes que están de acuerdo con tus objetivos y luego exigir que estos representantes cumplan con su palabra. Sí. Los críticos del movimiento independentista dicen que ese referéndum al que usted se refiere fue un referéndum medio cuestionable porque votó a favor un 40% de los 5 millones de votantes que estaban registrados para votar. Entonces, ¿qué dice usted a ese argumento? Pues yo diría que la gente que ha hecho imposible que la gente votara, pues es un poco extraño que luego se quejan de que no haya más gente. Es decir, el Estado español hizo prácticamente imposible el referéndum. Hicieron un boicot completo. Confiscaron papeles, confiscaron las campañas del referéndum, pósteres que decían cosas así tan subversivos como democracia o la palabra sí. Arrestaron, detuvieron oficiales del gobierno catalán, hicieron unas amenazas increíbles a la gente que tenían que trabajar en las mesas electorales, 300.000 euros de multa, decían. Y luego, el día del referéndum, cuando la gente insistió que ellos tenían el derecho de votar, de decidir su propio futuro, enviaron la Policía Nacional de España para golpearlos. Estos son los golpistas, son los que hacen mal a la gente que está intentando votar. Lo vimos todo en los vídeos que salieron de Cataluña ese día, que la gente estaba ahí con las manos en el aire diciendo yo quiero votar, queremos votar, y cómo es que no nos quieran escuchar. Es que es incomprensible. Esto no es golpismo, esto es democracia. Tenemos que ir a un corte y cuando volvamos seguimos con la entrevista con el expresidente Aznar.
Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el expresidente español José María Aznar sobre la crisis política de España por el plan de independencia de Cataluña. Sigamos viendo lo que nos dijo el expresidente español hace poquísimas horas. Presidente Aznar, usted habla de golpistas cuando se refiere a los independentistas catalanes, pero yo, y seguramente usted también, yo conozco varias gente muy inteligente, que respeto mucho, aunque no entiendo su posición francamente, pero conozco mucha gente democrática, inteligente, que realmente apoya la causa independentista. ¿Qué dice usted del argumento de ellos de que Cataluña aporta el 19-20% a la economía, al Producto Bruto Interno de España y recibe poco o nada? ¿No tienen razón ellos en ese planteamiento? Yo creo sinceramente que no. No estamos ante una cuestión de exceso de solidaridad, sino Madrid contribuye muchísimo más en términos económicos que Cataluña a toda la solidaridad de España, ¿no? Y está a punto de representar económicamente prácticamente lo mismo que Cataluña, ¿no? El nacionalismo, desgraciadamente, ha llevado a Cataluña a la bancarrota, ha llevado a Cataluña al enfrentamiento y ha ido a Cataluña a la huida masiva de empresas. Ahora, si usted me pregunta qué vería yo más lógico, yo hubiese preferido personalmente que se hubiesen ido los golpistas y se hubiesen quedado las empresas, a no que se hayan ido las empresas y todavía estén los golpistas. Entonces, por eso yo digo que yo habría intervenido antes. Pero ahora la cuestión es, tenemos la situación que tenemos y la situación hay que resolverla. Está bien enfocada desde el punto de vista constitucional, con un acuerdo razonable de los tres partidos principales de España. Quedan fuera de ello los chavistas o los populistas de Podemos. Y no es una cuestión de inteligencia, no es una cuestión de inteligencia, porque cuando esos procesos se ponen en marcha, las razones no existen prácticamente, ¿no? Lo que existen son emociones. ¿Qué pasa y eso ya no es una cuestión de inteligencia o no inteligencia, sino también de correctas decisiones políticas o incorrectas decisiones políticas y de levantamiento de emociones o de falsedades que al final conducen a desastres. ¿Qué pasa si se radicalizan? O sea, si la amenaza de aplicar el artículo 155 del gobierno central lleva a los independentistas, a Carles Puigdemont concretamente, al presidente de la región de Cataluña, a declarar formalmente, categóricamente, eso que hicieron ambiguamente hace unas semanas, la independencia de Cataluña? Bueno, pues evidentemente el Estado tiene que ser, es un delito de rebelión. Eso es estar incluido en el Código Penal. Sí, yo creo que el actual presidente de la Generalidad ya no debería ser presidente de la Generalidad porque el Estado debía haber intervenido antes. Pero sí lo es ahora y toma esa decisión de declaración de independencia. Eso es un supuesto máximo desde el punto de vista de lo que significa el delito de rebelión y el delito de sedición, y por lo tanto eso no solamente está en curso en responsabilidades políticas, sino en responsabilidades penales. Heredia Castro, su reacción a lo que acaba de decir el expresidente Aznar, ¿qué pasaría, cuál sería la actitud de los independentistas si realmente el gobierno central les cae encima con este artículo 155? Yo creo que la reacción será la declaración de independencia siguiendo el mandato de la gente. La gente votó el 1 de octubre a favor de la independencia, eso es lo que quieren. El hecho de que España no quiera reconocer la voz de la gente, pues es su problema, la verdad, y no es cuestión de rebelión. El expresidente Aznar utiliza las palabras sin mucho significado. Rebelión consiste en ir contra el gobierno con violencia, y de hecho los independentistas hemos sido completamente democráticos y pacifistas. Seguimos con la entrevista con el expresidente de España, José María Aznar. Veamos. ¿Qué impacto va a tener esto, todo este movimiento independentista de Cataluña, en el resto de Europa? ¿Qué impacto, o mismo dentro de España, otras regiones de España? En el mundo de hoy, en la Europa de hoy, el nacionalismo y el populismo son extremadamente problemáticos y peligrosos, ¿no? El fraccionamiento político que se produce como consecuencia de muchas circunstancias distintas, la revolución tecnológica también tiene mucho que ver con eso, pues, pero produce también respuestas de este tipo, ¿no? Pero el nacionalismo y el populismo no son las respuestas correctas, ¿no? Para Europa es muy peligroso, ¿no? Porque la Europa que ya tiene las tensiones, una tensión desgarradora, como es el entorno del Brexit, que tiene la presión de fuerzas populistas en muchos países, ya sea
República Checa, véase otros gobiernos, Polonia, véase el partido ultraderecha en Alemania, en Austria, en Alemania, véase el derrumbamiento de los partidos tradicionales en Francia, véase también en Italia. Es decir, es un proceso de inestabilidad grande, ¿no? Entonces, eso hay que contrarrestarlo con un proyecto nuevo, con unas ideas nuevas, con unas políticas nuevas, pero que son basadas, yo creo, en el reforzamiento de los valores clásicos de las democracias liberales, ¿no? Porque al final esa es la gran batalla de hoy, entre la democracia liberal y eso que ahora se llama, antes se llamaban sistemas autoritarios o totalitarios, ahora se llaman democracias iliberales, ¿no? Y esa batalla la tenemos que ganar los demócratas liberales. ¿Qué tanto miedo tiene usted de que eso pase también en Estados Unidos, con Trump concretamente? Bueno, es una expresión del populismo también en los Estados Unidos y una expresión también de todos los fenómenos que estamos hablando. Antes, cuando uno pronunciaba la palabra populismo, siempre miraba al mismo sitio, que era Latinoamérica. Ahora puede mirar a muchos sitios distantes del mundo, ¿no? Lo cual no quiere decir que el mundo sea mejor o peor. El mundo es complicado, es complejo, la situación, el manejo del mundo es complejo, pero en este momento, pues aquí vivimos en Estados Unidos una experiencia populista que vamos a ver cómo termina. Yo deseo que tenga éxito, pero para tener éxito hace falta tener políticas claras, ¿no? Y las políticas claras pues significan proyectos claros, significan decisiones, significan... Desde su punto de vista, ¿Trump la tiene clara? Bueno, yo creo que algunas iniciativas han sido unas iniciativas muy interesantes, como es el caso de la reforma fiscal, la rebaja de impuestos, interesante para la economía norteamericana. Otras yo las valoro negativamente, como son las actitudes proteccionistas o aislacionistas en relación con el libre comercio, y otras pues son más bien confusas como en relación con la política exterior, ¿no? Pero, por lo tanto, yo creo que hay una variedad de circunstancias que pueden afectar a una administración o a un presidente, bueno, pues que tiene unas características muy especiales. El presidente Maduro anunció que ganó las elecciones, la oposición dijo fraude, después la oposición se fracturó brutalmente, como nunca en los últimos años. ¿Qué va a pasar en Venezuela? Usted lo sigue bastante de cerca eso. La democracia lo sigo muy de cerca y trabajo mucho por ello y ayudo todo lo que puedo. La aspiración democrática en Venezuela había ganado últimamente 3 batallas importantes, 4. Uno, un apoyo internacional muy creciente. Segundo, había ganado la calle y tomado la iniciativa. Había ganado una gran respetabilidad fuera, con un gran coraje y una gran valentía. Y había ganado una unidad muy fuerte entre ellos que les permitía ser realmente una esperanza para derribar y retornar a la democracia. Desgraciadamente, esos son pasos atrás, ¿no? Se ha dado un paso atrás gigantesco, desgraciadamente confirmado por las elecciones regionales, y yo creo que personalmente creo que el riesgo de que Venezuela se convierta en una nueva Cuba en Latinoamérica, pues es un riesgo cierto. Y la consolidación de Maduro y todo lo que está ocurriendo en Venezuela no es más que la cubanización de Venezuela. Y a mí eso me preocupa extraordinariamente porque puede ser muy peligroso, no solamente para los venezolanos, que por supuesto, sino también para muchos otros países latinoamericanos. ¿Cuál prevé usted va a ser la reacción de Europa ante lo que está pasando? Bueno, Europa, digamos que tenía que reaccionar más intensamente, y para que Europa reaccione más intensamente hay un país que tiene que liderarlo, y ese país se llama España. ¿Lo está haciendo? Pues me gustaría que lo hiciese con más intensidad de lo que lo está haciendo. ¿Por qué no lo están haciendo con más intensidad? Bueno, digamos que en este momento, pues yo creo que en relación con Latinoamérica siempre ha habido políticas clásicas de los países que no son de la región. Había 2 países que tenían unas políticas muy articuladas, podrá gustar más o gustar menos. Uno es España en Europa, que tiene que tomar las iniciativas, y otro en los Estados Unidos. Y yo, excepto en lo que es la confrontación con México, desconozco cuál es la política norteamericana en relación con Latinoamérica. Desconozco porque creo que no existe. Y en relación con España, digamos que me gustaría que nuestra acción fuese más intensa, ¿no? Y eso se echa de menos a la hora de abordar estas crisis, que son crisis tremendas, que afectan a la vida de las personas, tantas personas que han muerto, tantas personas que han derramado su sangre por la democracia y por la libertad, y que desde luego en lo que de mí dependa siempre tendrán mi apoyo y mi esfuerzo, ¿no? Pero es muy importante que se mantenga el espíritu de intentar que la libertad y la democracia sea una realidad en Venezuela. Lo que ha pasado con una parte de la oposición venezolana es sencillamente lamentable.
Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar con Jorge Lanata, el periodista más conocido de Argentina. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Es un gran placer para mí tener con nosotros a Jorge Lanata. Creo que pocos pueden discutir que es el periodista más conocido de Argentina. Es un hombre que ha influido como pocos en el pasado reciente de Argentina. Sus denuncias de corrupción durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sacudieron al país y seguramente influyeron bastante en las elecciones del 2015, que ganó el actual presidente Mauricio Macri, y también en las recientes elecciones legislativas del 22 de octubre. Pero además de ser un periodista investigativo de enorme impacto, yo le tengo una gran admiración a Lanata por ser un gran innovador del periodismo. Su programa de televisión lo hace con público, que se ríe, que aplaude, y con mucho humor, como los programas de comedia política que salen a la noche en Estados Unidos. Invita a imitadores de políticos, se pone a dormir en una cama mientras le cuentan un cuento político. Hace algún tiempo estaba en Buenos Aires de visita en mi cuarto hotel mirando tu programa y trajiste una llama al estudio. Sí. ¿Qué fue eso? No, a veces me parece divertido traer animales, porque están completamente fuera de contexto en la televisión y más en un programa político. También, ¿te acordás? ¿Por qué tenía que ver la llama en No, ese... ahora ni me acuerdo. Mira, hemos tenido tanto tipo de animales tan raros que... Pero sí, cada tanto traemos animales. Cuando el gobierno kirchnerista quiso competir con nosotros a través del fútbol, que cambiaron la agenda del fútbol para nuestro horario, y a pesar de eso le ganamos al fútbol, yo vi el programa, por ejemplo, vestido jugador. Lo interesante de eso, que en verdad es una experiencia que yo vengo desde Página 12 tomando, el periódico Página 12 en los 80, es que la manera de comunicar es infinita. Y la gente la acepta si vos separás las cosas. O sea, vos podés ser confiable en la información. De hecho, muchísimos ministros han renunciado por nosotros, hemos hecho un montón de denuncias. Hoy, el 80% de las causas judiciales que tiene Cristina Kirchner fueron notas nuestras. Ahora, podés hacer eso y a la vez traer una llama, divertirte con la gente. Digamos, son cosas que no son incompatibles para nada. Yo recuerdo la escena, tú estabas mirando la cámara y parece que la llama hizo sus necesidades ahí. Sí, bueno, eso nos pasó con una vaca también en otro momento. Ahora te quiero pasar a preguntar sobre tu nuevo libro que se llama 56, pero antes, contanos un poco sobre las elecciones del 22 de octubre en Argentina. ¿Quién ganó, quién perdió? No, bueno, ganó Macri. O sea, elecciones legislativas. Hubo elecciones de medio término, elecciones legislativas, se impuso el oficialismo. Y hubo, que creo que fue lo más importante más allá de la elección, un cambio de clima. El clima político es algo que a veces es muy subjetivo, pero existe. Yo creo que ahora empezó la caída verdadera de Cristina. O sea, el kirchnerismo duró hasta el pasado 22 de octubre, porque ya viene en declive, cada vez está teniendo menos votos, y hoy Cristina Kirchner es una dirigente de la provincia de Buenos Aires, ni siquiera es una dirigente de toda la Argentina. Pero Jorge, ¿qué decís? Ella, en su discurso de aceptación de la senaduría que ganó, dijo que ella es ahora el referente del peronismo porque No sacó más votos, sacó más votos que nadie. Ahí está, es cierto, pero ella también puede haber... Bueno, mira, en las PASO, en las elecciones estas previas a las del 22 de octubre, ella había ganado. Ella le ganó a Macri por 20.000 votos. Y sin embargo no pudo contra el cambio de clima político. Aún habiendo ganado, perdió después la elección. Esto que vos me citás de Cristina es el deseo de Cristina. Cristina querría manejar el peronismo, no va a poder hacerlo, porque aparte el peronismo está muy dividido, está en crisis. Igual, ojo con eso, porque el peronismo es como el rock and roll. Siempre resurge de sus cenizas. Bueno, va a encontrar la manera de rearmarse. Pero no puede resurgir de sus cenizas Cristina Kirchner, porque, Jorge, yo recuerdo que una vez estaba hablando con un viejo dirigente político que me decía: en política, hasta que uno no se muere físicamente, no se muere nadie. Y me citaba el caso de Alan García en Perú, de Daniel Ortega en Nicaragua, gente que se fue del poder. Está bien, pero no hubo un caso así en Argentina. El único comparable
sería Perón, que en su momento tuvo un gobierno en los 50 y volvió en los 70. Pero la estatura política de Perón, al lado de cualquiera de nuestros dirigentes, es enorme. Más allá de que probablemente yo hubiera estado preso en el gobierno de Perón, pero yo no puedo no reconocer que fue uno de los líderes latinoamericanos del siglo XX. Los demás, cuando tuvieron su periodo, tuvieron su tiempo, y cuando su tiempo terminó, fíjate qué pasó con Menem. Menem le había ganado la elección a Kirchner. Menem logra el 24% de los votos y Kirchner el 22%. Y Menem se da cuenta del cambio político y no va al balotaje. Dice, no, no, está bien. Vuelta. Claro, a la segunda vuelta. Jorge, ¿esto marca una buena posibilidad de que se reelija el presidente Macri en 2019? Esto amplía mucho la posibilidad de que Macri se reelija. El partido Cambiemos tiene una candidata que en algún momento reemplazará a Macri, que es vital en la elección, lo fue y lo será, que es María Eugenia Vidal. O sea que sí, tiene candidatos. O sea, o con Macri, obviamente Macri va a intentar hacerlo él, ¿no? Pero o con Macri o con Vidal, Cambiemos va a intentar la reelección. ¿Tú crees que ahora Macri, que ha sido caracterizado como un gradualista, un hombre que no le puso el pie al acelerador, sino que fue despacio, va a ir con todo ahora? Mira, con las reformas económicas. Yo acabo de escribir esta mañana aquí la nota que sale en Clarín, a donde lo que planteo es eso. Macri tuvo un delay de un año. Macri va a hacer ahora lo que tendría que haber hecho el año pasado y no se animó. ¿Qué va a hacer ahora? Intentar una especie de pacto de la Moncloa con distintos sectores. ¿Para qué? Para llevar adelante una política económica más sensata y menos gradualista. Pero no se animó a hacerlo solo. En aquel momento muchos le dijimos, yo lo escribí, hay que hacer un acuerdo con todo el mundo porque hay que lograr una mesa en la que todos pierdan. Vivimos, la Argentina es un país donde cada uno es corporativo, cada uno quiere llevarse su parte. Bueno, no, tenemos que pensar todos en el país y estar dispuestos a perder. Ahora es eso lo que Macri está planteando. Me están pidiendo un corte, Jorge, ¿sabes cómo es esto? Vamos a un corte rápido, ya volvemos con Jorge Lana. Gracias por estar con nosotros. Estamos hablando con Jorge Lanata, el periodista más conocido de Argentina. Está en Miami, le van a dar un premio del Instituto Interamericano de la Democracia. Muchas gracias por estar con nosotros. Jorge acaba de publicar un libro llamado 56. Y el libro empieza diciendo que te enteraste ahora, hace pocos meses. A los 55. De que era adoptado. Sí. ¿Cómo fue eso? Es extraño, ¿no? Es muy rara la vida en esas cosas, como de golpe todo el tiempo te puede llegar a sorprender. Un periodista investigativo que descubre a los 55 años. Sí, pero bueno, fue así. Circunstancias familiares, ¿viste? Estas cosas. Cada familia, y más nosotros los latinos, cada familia tiene un secreto, ¿no? Y cada familia tiene cosas que no se cuentan, y frases dichas por la mitad. Y hemos convivido con esas cosas siendo pequeños. ¿Y cómo fue eso? Y bueno, no, una prima que me contó que se había enterado cuando era chica y que bueno, nunca me lo había contado, pero que ella pensaba que ya era hora de contármelo y lo pude ahí sí chequear con la única de los Lanata, digamos, de la familia de mi padre que queda viva, y me lo confirmó. Y fue choqueante, realmente fue choqueante. Ahora ya es como que lo acepté, pero también por un lado es bueno en el sentido de que no me hizo replantearme nada, porque ya estoy hecho, digamos, no es que tengo que buscar de dónde vengo. ¿Averiguaste quién era tu madre? No, y tampoco quiero hacerlo realmente, porque ya está, tengo 56 años, o sea, yo lo que siento es, bueno, yo empecé entonces, y empecé con Bárbara y con Lola, con mis hijas. No necesito saber de dónde vengo, ya mi vida está hecha, ¿no? Me gustó mucho la parte del libro donde dices, y voy a leer, dices: soy periodista porque tengo preguntas. Si tuviera respuesta sería político, religioso o crítico. Soy periodista porque no sé. Preguntar es un modo de desobedecer, de cuestionar al objeto o al sujeto que está ahí. Se le pregunta: ¿sos lo que decís? ¿Sos lo que mostrás? ¿Qué sos? Preguntar es cuestionar y cuestionar es conocer. Es así. ¿Te consideras un periodista objetivo? ¿Te gusta la palabra periodista objetivo? Había un ensayista de los años 50 que se llamaba Arthur Koestler, que decía que los valores absolutos no existen, pero que tenemos que vivir como si existieran.
O sea, no se puede vivir sin tender a algo, aun cuando sientas que eso no está en verdad, porque ¿a dónde está la verdad? No hay una verdad. Ahora, nos podemos acercar a la verdad. En ese sentido, yo creo que esos valores en el periodismo se tienen que mantener, y más en estos años donde estamos peleando contra el periodismo militante, a donde el hecho desapareció. Para los periodistas militantes, yo digo, son filosóficamente lo contrario a nosotros. Nosotros preguntamos, ellos responden. O sea, es exactamente el otro lugar del mundo. ¿Pero ¿no? qué dice, Jorge, a la crítica que se nos hace a muchos, a ti, a mí, a muchos, en tu caso, por criticarla a Cristina Fernández de Kirchner, en nuestro caso, muchas veces por criticarlo al presidente Trump, de que no tendríamos que ser críticos, que tendríamos que ser, poner las dos... Mira, ahí yo haría esta diferencia, que en realidad es profesional, pero que el público la va a entender. Una cosa es opinar y otra es informar. Son dos cosas distintas. Yo he dado mucha más información sobre Cristina Kirchner que opiniones, pero muchísima más. Si yo me paro en la televisión, muestro un papel y digo, miren, esto muestra que se robaron tanto. Esto no es una opinión, es un hecho. Lo que pasa es que está todo tan distorsionado que estamos acostumbrados a interpretar los hechos como opiniones. ¿Qué hacemos en este mundo de la posverdad, donde los políticos nos dicen, ese saco que tú tienes es negro? Claro, sí, sí, y no esa raya. Y bueno, ahí el periodismo se ha convertido en una especie de razón de fe. Es como, ¿le creo o no le creo a determinada persona? ¿Pero por qué estamos perdiendo esa batalla? El 46% de los estadounidenses porque siempre es más fácil no pensar que pensar. Porque siempre es más fácil que te den las cosas hechas y no tener que descubrirlas por vos mismo. Es más fácil repetir que preguntarse, porque para preguntarte tenés que abstraer, tenés que pensar. O sea, la gente siempre va a elegir el contenido más fácil. Y estos años de peronismo mundial, yo siempre digo que Trump es evidentemente peronista. Pero aunque no lo sepa. No, y quizá lo sepa porque ahora se ve bastante con Mauricio. Han exagerado este tema de la posverdad a un punto increíble. Otra cosa que dices en tu libro, Jorge, es no hay malas notas, no hay malos artículos, sino malos periodistas. Sí, totalmente. O sea, ¿cómo es eso? ¿Tú nunca hiciste una nota mala? No, pero no quiero... A ver, lo que quiero decir es que cualquier persona es una historia. Para los chicos que estudian periodismo, todos quieren hacer una nota con Trump. Nadie quiere hacer una nota con el portero de CNN. Bueno, el portero de CNN tiene una historia para contar. Que no hay, por cierto. Ok, si lo tuvieran. Tiene una historia para contar. Es un tipo que amó, que odió, que luchó, que peleó por algo. Bueno, lo interesante es descubrir en él una historia, porque en Trump es fácil. Cualquier cosa que nos diga será un título, ¿me entendés? Jorge Lanata, muchas gracias. A vos. Y mucha suerte con tu libro 56. Vamos a un corte rápido y mis conclusiones. Muchas gracias por habernos acompañado y los invitamos como siempre a seguirnos en nuestra página de internet andresopenheimer.com. Si se registran ahí van a recibir todas las semanas por email mis columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo, la dirección es andresopenheimer.com. Y síganos también en nuestro Twitter, @OpenheimerA, o sea, mi apellido y la primera letra de mi nombre, y en nuestra página de Facebook, Andrés Oppenheimer, la oficial, no las otras, que quién sabe lo que dicen. Bueno, mi opinión sobre lo que hablamos hoy con Jorge Lanata, sobre el futuro de la Argentina tras las elecciones legislativas del 22 de octubre. En primer lugar, coincido con la opinión generalizada de que el presidente Macri fue el gran ganador de estas elecciones legislativas. Cuando lo entrevistamos hace 2 meses en Buenos Aires, Macri nos dijo que iba a ganar en todas las grandes provincias de Argentina. Y así fue. Sus candidatos arrasaron en la ciudad de Buenos Aires y ganaron en las provincias más grandes del país. Y eso abre una posibilidad histórica en la Argentina. La posibilidad de que Macri termine su mandato, algo tan simple como eso. Pero la posibilidad de que Macri termine su mandato y se quiebre el mito de que en Argentina no puede gobernar ningún presidente que no sea peronista. Desde que yo era chico se decía que
que para ser presidente en Argentina había que ser peronista, o sea, populista. Y todos los presidentes no peronistas que ganaron elecciones fueron echados o renunciaron bajo presión antes de que pudieran terminar su mandato. Ahora, Argentina podría romper con ese mito de que supuestamente solo los peronistas pueden lidiar con los sindicatos y los sectores más contestatarios y mantener la paz social. Ahora, Argentina se puede convertir en una democracia moderna, con alternancia en el poder y con gobiernos que sean o no sean populistas. ¿Significa eso que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner pasó a la historia y que nunca más va a volver al poder? La opinión de muchos en Argentina es que Cristina es cosa del pasado, después de estas elecciones del 22 de octubre, porque aunque salió electa senadora, perdió en su bastión electoral la provincia de Buenos Aires, y eso la debilitó enormemente. Pero en política nadie está muerto hasta que esté físicamente muerto. Miren lo que pasó en Perú después de que Alan García terminó su primer gobierno con un país en ruinas y volvió muchos años después a la presidencia y, por cierto, a ser un mucho mejor gobierno. Y miren lo que pasó en Nicaragua con Daniel Ortega, que también se fue de la presidencia derrotado en unas elecciones, desprestigiado, y muchos años después volvió. En política nunca hay que decir nunca. No existe tal cosa como la muerte política. Pero bueno, por el momento, la expresidenta debe estar muy, pero muy ocupada defendiéndose de las investigaciones por corrupción masiva y otras acusaciones que se le están haciendo. Y el gran ganador se llama Mauricio Macri. Bueno, gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.